Bienvenidas y bienvenidos al video número 27. Vamos a comenzar con el tema de polinomios. El último módulo que vimos fue el módulo de números complejos, entonces vamos a retomar ahorita algunas de las cosas que aprendimos sobre los números complejos, pero desde una perspectiva más general, digamos, una revisión más general de qué es lo que hemos hecho, no solamente a lo largo del curso de Álgebra Superior 1, sino también de Álgebra Superior 2, perdón, sino también del curso de Álgebra Superior 1. Pues ha sido esta práctica algebraica que he repetido muchas veces, que tiene que ver con estudiar esto que llamamos estructuras algebraicas, que se comportan de una manera muy similar, digamos, tienen sus características diferentes, pero que las podemos englobar en esta idea para la que he utilizado la analogía del juego de mesa, ¿no? En la idea de que para lograr una de estas estructuras que tienen ciertas propiedades que nos ayudan a resolver algunos problemas prácticos, pues vamos conjuntando, ¿no? Esto que es lo que ahora le llamamos la formalización de una cierta área, tomando las estructuras que están conformadas por las piezas, los objetos, ¿no? Que son nuestros conjuntos. Vamos, todo esto es presuponiendo una teoría de los conjuntos estándar, como la que se usa en la práctica matemática. Y sobre esto pues tenemos nuestros objetos, que son conjuntos, que tienen sus propiedades conjuntistas, pero además de esas propiedades conjuntistas van a adquirir otras propiedades que van a ser nuevas, que se van a ir definiendo sobre la marcha y que son parte de este juego. Entonces esos conjuntos, como lo he dicho muchas veces, son nuestras fichas, pero no basta tener fichas para tener un juego de mesa, necesitamos tener las instrucciones de cómo se mueven las fichas, que son nuestras operaciones, y las reglas del juego, que son nuestros axiomas. Entonces lo he presentado todo como de manera similar, siguiendo la lógica de la descripción que acabo de dar, y vamos a hacer uno más. Una cosa que he sido también algo enfática con respecto a eso, es que las fichas, estos conjuntos, no necesariamente son objetos como nosotros pensamos los objetos. ¿Cómo pensamos los objetos? Bueno, no necesariamente como cosas concretas, ¿no? También pueden ser objetos abstractos, como los números. Pero, por ejemplo, en el caso de los números naturales, cuando nosotros hablábamos de números naturales y presentamos a esa estructura inductiva que tiene sus propiedades, tiene un primer elemento, se vale el principio del buen orden, podemos aplicar la inducción. Esta estructura está constituida por estos objetos que son los números naturales, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4. Luego, cuando construimos a los números enteros, a principios de este curso, de estos videos, cuando construimos los números enteros, pues los construimos utilizando clases de equivalencia, ¿verdad? Clases de equivalencia, que eran parejas de números naturales, entonces un número entero era una cierta clase de equivalencia, o sea, un conjunto, además no un conjunto finito, ¿no? Un conjunto infinito, donde estaban una infinidad de parejas de números naturales que satisfacían la relación que habíamos definido. Entonces podríamos pensar que los números enteros pues no son objetos singulares como tal, sino son objetos que están constituidos por una serie de objetos, o sea, conjuntos de objetos. Y como les decía en álgebra lineal, esto lo hice cuando estábamos viendo espacios vectoriales, a veces los conjuntos estaban constituidos por cosas más abstractas, o sea, no necesariamente son objetos. De nuevo, o sea, pensar en un número como un objeto, pues podría ser raro porque estamos acostumbrados a decirle objeto a cosas que vemos, que tocamos, ¿no? Objetos concretos, pero aún así lo pensamos como una cosa, alguno lo pensamos como un individual, en ese sentido es un objeto, pero no necesariamente son cosas así con las que estamos trabajando, ¿no? Por ejemplo, podemos trabajar con movimientos, ¿no? En algún momento recuerdo que platicamos, ¿no? Les he enseñado incluso un video que tengo sobre el grupo de movimientos del cubo de Rubik, y en este grupo, que es una estructura algebraica en la cual pues tenemos un conjunto y tenemos lo que siempre decimos, operaciones, y tenemos unos axiomas, pues esos objetos no son realmente cosas, sino movimientos, ¿no? Son ciertas acciones. Y de la misma manera, pues a veces tenemos funciones. Entonces lo que es interesante, también lo hablamos con el asunto de las matrices, ¿no? Tampoco son así como objetos como tales, como una cosa, son arreglos de cierta manera, es algo incluso más abstracto que un número. Entonces ahorita
pues tenemos otro de estos ejemplos en los cuales vamos a hacer un juego de mesa, vamos a tener una de esas estructuras algebraicas con un cierto tipo de objetos que tampoco es así como inmediato cuáles son ellos, ¿no? Que de alguna forma las vamos a describir como secuencias, como funciones, como de diferentes maneras. Entonces, vamos a empezar, pues este va a ser el tema de los polinomios. Y vamos a ver cuál es la estructura algebraica que construimos en esta ocasión. Y de nuevo, no es que se sienten los matemáticos o se hayan sentado a lo largo de la historia y hayan dicho, ay, vamos a ver qué estructuras abstractas se nos ocurren a partir de pensar objetos abstractos o acciones de cierto tipo y combinarlas. No es así de abstracto, no es así de raro el que hace el matemático, la práctica matemática, y menos cuando se van descubriendo. Lo que ocurre es que hay problemas prácticos, en particular con el caso de los polinomios, que lo mencioné también en Superior 1, recuerdo cuando vimos los sistemas de ecuaciones, se los había dicho con respecto a los grupos y a la teoría de Galois, que son cosas que van surgiendo a partir de un problema que no se puede resolver, que se trata de explicar, y entonces en el momento de ir completando las piezas de ese problema, lo que surge es una nueva estructura algebraica. Y fue lo que pasó con los números reales, ¿no? Como surgieron los números reales, y fue lo que pasó también pues, con los números complejos, ¿no? Los números complejos atienden a un problema, a saber, el de que había ciertos polinomios con coeficientes en los reales, había ciertas ecuaciones, cuando igualábamos esos polinomios a cero, que no tenían solución, o sea, ciertos polinomios que no tenían raíces dentro de los números reales. Entonces, bueno, a eso es a lo que atienden estas cosas. Entonces vamos a empezar con una definición. Acuérdense que también a veces se vale, y lo que pasa muchas veces con estas estructuras, conforme se va haciendo más compleja la estructura, más complejo el problema, puedes empezar con una estructura que ya está hecha, como con los números, con los espacios vectoriales. Si se acuerdan, para empezar necesito un campo, ¿no? Que ya está hecho, que ya está y a partir de ese campo, encima de ese campo, construyo el espacio vectorial. Entonces aquí vamos a utilizar un anillo. Entonces, sea A, un anillo, le voy a poner conmutativo, tiene elemento unitario. Lo que pasa es que en muchos libros, en la literatura muchas veces, al anillo ya se le considera con elemento unitario, pero como hay toda un área que se llama el área de los grupos abelianos, en la cual la conmutatividad es importante, ¿no? Y a veces cuando estamos hablando de grupo, recuerden que para el grupo solamente se pide una operación, que es la suma. Es un grupo abeliano, creo que en algún momento se los menciono en una tarea o en algún lado. Conmuta la suma, ¿no? En el anillo conmutativo, pues conmuta la multiplicación. Pero recuerden, está el claro ejemplo de las matrices, en el cual, en el caso de las matrices, no hay conmutación, no se conmuta la multiplicación, no es lo mismo multiplicar por la izquierda que multiplicar por la derecha, pero sí hay elemento unitario. Entonces, los elementos unitarios no son tan, o sea, no hay como un área que se enfoque, creo que sea muy importante, de los anillos sin elemento unitario, ¿no? Mientras que sí hay ejemplos importantes de anillos que no son conmutativos. Entonces, en muchas partes de la literatura, cuando decimos un anillo, cuando dicen un anillo, ya incluye el elemento unitario. Lo que sí hay que especificar es la conmutatividad. Solamente vamos a poner un anillo conmutativo, pero es un anillo con elemento unitario. Entonces, vamos a definir una sucesión que va a estar dentro de esto. Entonces, una sucesión pues es un arreglo. Una sucesión es un arreglo, un poco como con el caso de las matrices, un poco como con el caso de las matrices que eran arreglos, pero en este caso estos arreglos son solamente unidimensionales, son lineales. Vamos a llamarle sigma, ¿no? Que empezamos a contar desde 0 a 1, a 2, hasta un cierto, y seguimos, ¿no? De hecho son sucesiones infinitas. Entonces es un arreglo lineal donde las entradas estas de acá, ¿no? Las AI,
están en A y son llamadas, vamos a llamar los coeficientes de esa sucesión. Entonces, esto, a ver, la razón de los paréntesis, usualmente cuando ponemos los paréntesis es porque estamos hablando de una eneada, ¿no? Estamos hablando de una eneada, de una pareja o de una tercia, de una cuarteta o en general de una eneada ordenada. El paréntesis tiene esa función, ¿no?, en contraste con los corchetes, ¿no? Si yo pongo esto de acá, A0, A1, A2, pues sabemos que los corchetes, como simbolizan conjunto, el orden no importa, porque para definir un conjunto, el conjunto se define solamente en términos de sus elementos, entonces da igual cómo los acomodo. Cuando tengo los paréntesis, en contraste con los corchetes, lo que el paréntesis me está diciendo es que el orden sí importa. Sin embargo, si la razón por la cual eso le llamo una sucesión y no una eneada, es porque no es finita. Una sucesión, una eneada, cuando la estamos considerando, usualmente lo que nos referimos es a un elemento del producto cartesiano de un cierto conjunto n veces por sí mismo. Este no es el caso, esto es una cosa infinita y realmente lo único que están haciendo los paréntesis no es diciéndonos que hay un producto cartesiano, ahorita vemos cómo lo formalizamos para hablar de los lugares, sino diciéndonos que esto respeta un cierto orden, que el orden va a importar en cómo lo entendemos y lo definimos. Bueno, entonces, como de nuevo, esto de acá no es realmente un elemento del producto cartesiano, pero sí hay algo que tiene que determinar ese orden. Entonces la manera de formalizarlo, si no lo ponemos como un objeto de esta A multiplicada por sí misma infinitas veces, pues es como una función, más bien, que es una sucesión. Así vamos a formalizar la idea de sucesión. Una sucesión puede ser vista, esto es muy común, como una función. Entonces esta de acá, esta sigma, es una función. Ahora es una función de dónde a dónde. Es una función que va de los números naturales, en este caso, en nuestro anillo conmutativo A. Podríamos pensarla como una función etiquetadora. O sea, podemos pensarla como una función que toma al 0 y se lo pega a algún elemento de A, toma al 1, se lo pega a algún elemento de A, toma al 2, Recuerden que en este curso, como nosotros tenemos propósitos muy constructivistas, como nosotros hemos ido construyendo las cosas, los naturales tienen que tender al 0, porque en la formalización pues el conjunto vacío es fundamental. Entonces nos ayuda a estas tareas de formalización, más allá de que el 0 exista o no exista, o sea natural o no sea natural. Bueno, entonces esta función sigma, que nos da una sucesión, es como una función de etiquetado, que agarra números naturales y los pega, ¿no? O sea, lo que está haciendo es acomodando a los elementos de A, que desde luego no tienen por qué ser numerables. No tienen por qué ser numerables porque nadie está diciendo que esa sea una función suprayectiva, ¿no? De hecho, no es una función suprayectiva, es una función que numera a estas cosas, pero no tiene que ser exhaustiva, de manera exhaustiva. Entonces, ¿qué nos permite ver a la sucesión como una función? Pues nos permite comparar sucesiones, porque ya sabemos comparar funciones. Cuando vimos también en Superior 1 que dos funciones eran iguales, pues tenemos un criterio para eso, ¿no? Entonces, una sucesión... Entonces, ¿esto qué quiere decir? Entonces, dos sucesiones, ¿no? Dos funciones, de estas de las que estamos hablando, dos sucesiones, digamos, sigma y tau, son iguales si, solo si, que pues recuerden cuando dos funciones son iguales, ¿no? Si, solo si sigma de i es igual a tau de i para toda i en los números naturales. Es decir, que sigma es igual a tau si, solo si, a i es igual a bi, donde sigma de i es igual
a I y tau de I es igual, perdón, sigma de I es igual a I y tau de I es igual a BI. ¿No? Dicho en palabras más simples, pues dos sucesiones de este tipo van a ser iguales si son iguales entrada por entrada. Si son iguales entrada por entrada, si esta función de etiquetado que le dice a cada elemento de A en qué sitio va a estar, en qué sitio va a estar posicionado, es la misma para las dos sucesiones. Bueno, entonces ahora sí vamos a nuestra definición importante. En definición 2, tenemos que una sucesión sigma, le estamos dando A0, A1, hasta un cierto ahí, no hasta, perdón, estas son infinitas. Una sucesión con coeficientes, ya dijimos, ¿no? En un anillo conmutativo, A es un polinomio si existe algún número natural m mayor o igual a 0, tal que I es igual a 0 para toda I mayor estricta que m, ¿no? Entonces, bueno, estas son sucesiones infinitas, se siguen. Entonces podrían tener, y recuerden, pues esto de acá es un anillo conmutativo, entonces hay anillos conmutativos que son finitos, pero bien podría ser incluso no numerable, ¿no? Ya sabemos que los reales, por ejemplo, son un anillo conmutativo. Entonces las sucesiones pueden ser infinitas, pueden tener infinitos números. Digo, no puede ser no numerable porque son funciones que van desde los números naturales. Entonces no nos van a dar una cantidad no numerable, pero sí nos pueden dar una cantidad numerable, una cantidad infinita numerable, ¿no? Podemos tener Aleph 0 entradas en esa sucesión. Entonces, para que esas entradas, entonces como esto es una cosa infinita, que tiene muchas entradas, para que a eso le digamos que es un polinomio, tiene que cumplir la condición de que en algún momento pare y tengamos solamente ceros en el resto de las entradas. Es decir, o sea, esto dicho de otra forma quiere decir que tenemos solamente una cantidad finita, cualquier número que les guste, pero finita, de números distintos de cero, ¿no? Y a partir de algún momento ya todo lo demás va a ser cero. Entonces una sucesión, ¿no? Que me olvida es un polinomio si existe, es al polinomio. Entonces, ojo, lo que está diciendo es, si hay una cantidad finita de entradas que no sean cero, entonces es un polinomio, pero no está diciendo que tiene que haber, ¿no? O sea, puede ser toda cero. Eso sí, lo que no puede pasar es que no haya un número finito de no ceros. Entonces, el polinomio tal que I es igual a 0 para toda I en n, le llamamos, pues, como sería lo más natural, el polinomio 0, y lo denotamos. Usualmente, una cosa que hemos hecho cuando estamos construyendo es poner unos gorritos, ¿no? Pero aquí no vamos a poner los gorritos para definir la suma, la multiplicación, ni otras cosas porque luego concurren y va a ser lo mismo. Entonces el polinomio 0, aunque va a ser una función, una sucesión de ese tipo, pues nada más lo vamos a escribir como el número 0, pero con 0 nos referimos pues a la sucesión, dado que hemos definido a los polinomios como sucesión, a la sucesión que tiene 0 en todas sus entradas. Bueno, muy bien. Pues entonces ya tenemos lo que es un polinomio. Un polinomio es una sucesión donde no puede ser que haya una infinidad de distintos de cero. A partir de un cierto momento todos se hacen cero y los vamos a pensar de esta manera. Muy bien, pues entonces, ¿ahora qué sigue? Vamos a dar otra definición. Eventualmente los polinomios también se les van a hacer ya más conocidos, ¿no? Ahorita los estoy poniendo así, digamos que de una manera extraña, porque estamos en camino a la formalización, estamos realizando una formalización.
pero pronto van a verles la forma que están acostumbrados a tener, ¿no? En términos de sus variables y ese tipo de cosas. Entonces, definición 3, tenemos que si una sucesión sigma de A0 a 1 hasta, digamos, a n, ya sabemos que en algún momento se hacen todos ceros, ¿no? Todos los que quedan van a ser puro cero. Entonces, si tenemos esto, distinto de cero, porque recuerden que todos podrían ser cero para el polinomio cero, pero si esta es no cero, entonces eso quiere decir que esto es un polinomio tal que existe, digamos, AN en sigma con la propiedad de que I es igual a 0 para toda I mayor estricto que n, ¿no? Entonces, si tengo un polinomio distinto de 0, hay algún fulanito, o sea, si el polinomio es 0, todos son 0, ¿no? Si es distinto de 0, hay algún fulanito que es el último, o sea, algún fulanito que tiene la propiedad, el último distinto de 0, que tiene la propiedad de que todos los que están por delante, todas las i mayores que n, van a ser puros ceros. Bueno, pues a ese fulanito, a n, le llamamos el coeficiente principal del polinomio, o sea, principal en este caso de sigma, y a n le llamamos el grado, ¿no? Es el grado del polinomio. O sea, el grado de sigma, y lo vamos a denotar como el grado de sigma es igual a n. Entonces, bueno, yo creo que ahorita ya se les hace un poco más familiar de qué es de lo que estamos hablando. Entonces, lo que es importante aquí es ver cómo están constituidas estas sucesiones y qué es lo que nos van a dar, ¿no? Entonces, bueno, ahorita son solamente estas sucesiones, que no son sino funciones de los números naturales en un anillo conmutativo, que organizamos de esta manera. Y entonces haríamos la primera observación, que es lo que les va a recordar un poco, bueno, les va a ver que peguen estas cosas que hemos estado diciendo con la idea que tenemos de los polinomios. Y es que a una sucesión, cuando tenemos una sucesión de esta, sigma, que pertenece a este conjunto, a una sucesión sigma, le podemos asociar otra función. Porque ya dijimos que sigma es una función, ¿no? Pero es una función etiquetadora. Es una función etiquetadora que acomoda los elementos del anillo, que agarra así un montón de elementos del anillo y les dice, a ver, tú vas en el lugar 0, tú vas en el lugar 1, es una función de los naturales en el anillo. Pero esta función determina otra función que tiene la siguiente propiedad. Una función, le vamos a llamar f de sigma, porque está determinada por esta otra función, que va a ser una función que va de una estructura algebraica, no necesariamente los complejos, ¿no? Cualquier estructura algebraica, vamos a ponerle C, en esa misma estructura algebraica, tal que determina a la siguiente suma. Recuerden que una función, para describirla, lo que tenemos que hacer es ver a los elementos del dominio a dónde las manda. Esta f de sigma toma elementos del dominio, los manda elementos del dominio determinados por esto de la siguiente manera. Pues ya como se imaginarán, f sigma de x, a donde nos manda a nuestro x, que lo vamos a tomar aquí acá, con respecto a este sigma, que es una función que nos etiqueta los elementos del anillo, lo va a mandar a A0 más A1x más A2x cuadrada más, etcétera, etcétera, digamos, a n x a la n. Claro, la sucesión es infinita,
Y esta función, pues como una suma, también la podemos escribir como una suma infinita, ¿no? Solamente le pondríamos acá más 0, más 0, más 0 infinito, pero sabemos que sumar 0 lo deja igual, entonces no hace falta incluir a los ceros. Entonces, esta función se toma elementos en una cierta estructura, en esta que le estamos llamando C, y nos va a arrojar elementos en esa misma estructura, ¿no? A esta serie, pues la podemos escribir como la serie que va desde i igual a 0 hasta n, de AI por x a la i. Y esto es muy importante porque cuando nosotros pensamos los polinomios en términos de estas sumas, de estas expresiones en las cuales tenemos una cierta variable que está aquí adentro, que va corriendo, en este caso sobre esta estructura C, que quién sabe quién sea, pero donde los coeficientes están en un anillo, en una estructura dada, cuando nosotros pensamos en esto, lo que es importante, o sea, lo que determina a cada uno de los coeficientes de esta expresión, de esta serie, es el grado, la potencia. Si recuerdan, por ejemplo, cuando hablábamos de Galois, decíamos, es que teníamos las ecuaciones cuadráticas, ¿no? Teníamos las ecuaciones que nos dan un polinomio de grado 2 igual a 0, y esas ecuaciones tienen una fórmula, y lo mismo para las de grado 3, y lo mismo para las de grado 4, y Galois se pregunta sobre las de grado 5. Entonces, el grado, que es el exponente al cual está elevado esta variable que estamos buscando, determina el lugar del coeficiente. O sea, no nos lo van a dar organizadito, porque esta de hecho, pues los puedo cambiar por la conmutatividad de la suma, y no sé realmente cuál es la posición de cada uno. Lo que hace esta función etiquetadora es decir, te va a corresponder el lugar en esta cosa, el lugar en la sucesión, que te asigne el exponente de la variable, del valor que estamos buscando. Entonces, si ven, ya es algo un poco más complicado y un poco más abstracto, ¿no? Que lo que habíamos visto, cómo se está formando esta estructura. Y esta es una cosa, y otra cosa es nuestra sucesión, que le estamos llamando el polinomio, que es esta de acá, ¿no? Que nos da los lugares. O sea, esto lo que nos está diciendo es qué forma tiene esta función de acá, que después va a tomar elementos en una estructura a darle valores en la misma. Entonces estos ahí, pues son elementos del anillo conmutativo, ¿no? Y esos son, pues, los coeficientes de sigma. Y son los coeficientes, así como lo definimos, de sigma. Entonces ya, ahora sí ya se parece, ¿no? Ya vimos por qué le llamamos esa sucesión de esa manera, y ya vimos cómo se va a convertir en estos polinomios con los que sí somos familiares. Muy bien. Bueno, entonces lo que de aquí aprendemos, lo que debemos de extraer de esta descripción, es que para tener un polinomio, digamos polinomio en el sentido en el que lo conocemos, lo único que necesito es conocer los coeficientes en términos de estas sucesiones. O sea, ¿se acuerdan que les dije muchas veces, por ejemplo, con el campo de los números complejos, ¿no? Me acuerdo que les dije, para determinar un complejo, o sea, lo que te dice qué cosa es un complejo, lo que te dice es este y no es ningún otro, es, por ejemplo, si lo estamos pensando en su forma polar, el módulo y el argumento. Si lo estamos pensando en su forma algebraica, lo que lo determina es la parte real y la parte imaginaria, ¿no? El coeficiente real y el coeficiente imaginario. No hay dos números complejos distintos que tengan el mismo coeficiente real y el mismo coeficiente imaginario. No hay dos complejos distintos que tengan el mismo módulo y el mismo argumento. No hay dos polinomios distintos que tengan los coeficientes exactamente iguales. O sea, basta tener los coeficientes, por eso sirve esta descripción para la formalización. Porque una vez que yo conozco esta función, una vez que esta función está bien descrita, yo sé cuáles son las sucesiones que resultan, yo sé cuáles son los coeficientes, eso ya determina el polinomio, ¿no? No hay dos polinomios que tengan los mismos coeficientes, dos polinomios distintos, donde esta función está descrita de la misma manera, que nos vayan a resultar en cosas diferentes. O sea, es analítico, es por definición. Bueno, una última aclaración. La notación. Entonces, notación al conjunto
de los polinomios con coeficientes en nuestro anillo conmutativo con coeficientes en A, lo denotamos. Esto es importante, ¿no? Lo denotamos. Esto es importante porque una cosa que determina mucho como los fenómenos matemáticos, pues siempre está de fondo la lógica, ¿no? Es las variables, es cómo se comportan las variables, si están acotadas, si están restringidas, dónde corren, cómo son satisfechas esas variables. Entonces, a este conjunto de los polinomios con coeficientes en A, que hasta donde los definimos como sucesiones no tenía nada que ver con las variables, los vamos a denotar al conjunto como A de X, ¿no? Donde A, pues ya sabemos que es un anillo conmutativo y X es una variable corriendo sobre alguna estructura algebraica, digamos C, ¿no? No necesariamente igual a, puede ser A, pero no necesariamente es A, ¿no? El lugar en donde corre la variable es distinta que el lugar de donde están los coeficientes, estos que le dan sentido al conjunto que acabamos de ver. Por eso en las sucesiones solamente consideramos los coeficientes y realmente no nos interesa esta X. Y entonces aquí viene recordar lo que les decía al principio, ¿no? Que no todos los objetos de esas estructuras algebraicas, no todas las cosas con las que formamos el juego de mesa van a ser individuos así muy bien determinados. En este caso no son individuos, son funciones y ni siquiera son las funciones estas polinomiales que conocen, no, es la función esa que le asigna un lugar a cada uno de estos, es una función esa que les dije etiquetadora, que le asigna un número natural a cada uno de los elementos de A. Ese es el conjunto. Ahora, pasa que ese conjunto, entre las propiedades que tienen, así como vimos todas las propiedades de las estructuras anteriores, ese conjunto entre sus propiedades tiene que le puedes adscribir una cierta variable que va a correr, va a ser satisfecha por los objetos que pertenecen a otro conjunto que no necesariamente es el mismo. Entonces vamos a ver esto estructuralmente en qué nos resulta. Voy a parar aquí para no alargar más el video y ahorita regreso para seguir ya describiendo el conjunto y ya saben, vamos a hacer lo de siempre. Ya que tengamos a nuestro conjunto, hay que pasar a las operaciones y a ver qué es lo que pasa ahí adentro. Bueno, dejémoslo aquí.